Justo, mira, yo te vamos a contestar. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En este día que yo siempre hablo de la temperatura, se deben reír con eso, pero parece que tengo una obsesión con el calor, pero hoy día estamos en día miércoles 9 de diciembre, es un calor tremendo acá en Santiago, realmente, y justamente para este calor tremendo tenemos una invitada refrescante. ¿Cómo estás, Ivo, a propósito Hola Andrés, de este ¿cómo calor? estás? Bienvenido a los que nos ven de manera en directo y a los que nos ven de manera diferida a este nuevo programa de Intersubjetivo en este día caluroso que nos acompaña Belén Dussobat, más conocido como Chirimoya Alegre, quien nos va a acompañar en esta jornada para contarnos un poquito de su vida, un poquito de su estudio y un poquito de lo que está haciendo ahora. Así que bienvenida Belén, muchas gracias por acompañarnos. Hola y muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me encanta el calor. Sí, igual disfruto esta temporada. Estoy aquí con mis hidrolatos ahí echándome para refrescarme, oye, aplicando todas las plantas medicinales para refrescarme, pero muy bien. Buenísimo. Y Belén, la idea es invitarte. Primero, el programa en general lo dividimos en dos momentos. Un momento que se trata un poco solamente de ti y de tu camino personal, que de alguna manera busca servir de inspiración o de conocimiento para personas que están en una etapa de saber lo que quiere hacer de su vida, hacia dónde quiere moverse. Y hemos encontrado con Andrés y con los distintos invitados del programa que hay muchos más caminos de los que uno cree. Uno lo forman culturalmente como para tener una vida como en una sola dirección, que tiene algunas variantes, pero en este programa ya, en nuestro capítulo número 18, en que nos acompaña, nos hemos encontrado con una diversidad muy linda de gente que tiene vidas donde se sienten muy felices, siguiendo caminos muy diversos. Entonces, una primera parte tiene que ver con eso, con cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy en día, y después avanzamos en lo que estás haciendo, y de ahí hay un espacio también de preguntas para las personas que nos acompañan en directo. Bacán. Así que eso, pues cuéntanos un poquito de tu camino, y de ahí te va interrumpiendo Andrés y yo con algunas preguntas. Bueno, ustedes saben que me dedico a la alimentación saludable desde hace harto tiempo, pero yo justamente estudié algo nada que ver, estudié ingeniería comercial. Exactamente. Y cuando estaba en la universidad yo estaba con una crisis vocacional muy grande, no tenía idea por qué estaba ahí ni qué es lo que quería. Y en ese periodo yo empecé a alimentarme diferente, porque tenía hartos trastornos a la salud, mucho acné, muchos dolores de cabeza, problemas intestinales, mil cosas. Entonces, en el proceso de yo ir modificando mi alimentación, me di cuenta que me gustaba el tema y que me empezaba a sentir mejor y todavía en esa época, esto fue hace como 11 años, 12 años, todavía no había mucho tema de alimentación vegana en Chile, por lo menos pocos restaurantes vegetarianos, hoy día ya se puso de moda, pero en esa época no. Entonces igual fue un camino bien sola, ¿cachai? Como de buscar, de investigar harto y de ir probando conmigo. Y en ese probar me di cuenta que me gustaba y me gustaba también enseñarlo, sin ser profesora y sin haber estudiado ni nutrición, ni cocina, nada. En realidad estaba estudiando algo nada que ver. Y salí de la U, o sea, me titulé y empecé a dar clases de alimentación cruda y vegana, que era la forma en que yo me estaba alimentando en esa época. Y fue bacán porque podía entregar algo que para mí era súper valioso en ese momento y la gente lo valoraba y era entretenido y era simple y era una visión distinta de la alimentación, a lo actual y a lo de ese momento también. Muy sencillo, ¿cachai? Como que de eso se trataba, de simplificar la alimentación saludable. Y ahí partí dando talleres. Andrés fue a uno de mis talleres, ¿te acordáis? De postres. Vamos a comentar para el final de la parte de la receta, entonces vamos a llegar a los postres. Ya. Ah, qué rico. Sí, me tinca que eso es lo que más te gustaba, ¿no? Sí, me encanta. A la mayoría de la gente. Es que es muy delicioso, la pastelería vegana tiene alternativas dulces muy, muy sabrosas y para esta época del año viene muy bien, a propósito. Sí, todo lo frutal, sí, pues mucho más refrescante.
Y empecé a dar clases y quise profundizar un poco más en el estudio de esto y fui a Estados Unidos a hacer un par de cursos, pero de nutrición basada en plantas, específicamente crudo y veganismo, en una escuela que encontré que fue la primera de todo esto. Y de ahí volví y seguí, y he seguido dando distintos talleres, cursos con Chirimoya Alegre en distintas ciudades. Hice un año entero, estuve viajando por Sudamérica, hice clases en muchas ciudades distintas, conectando con gente bacán, que está como en esta onda, como decís tú, como de caminos alternativos, ¿cierto? Que no hay solo un camino convencional único, y eso es lo que uno va encontrando en el camino, es lo que a mí me ha pasado también, que no tiene que ver como con ser vegano o no ser vegano, sino con abrirse a otras opciones. Pienso que es eso. Y ahí también los conocí a ustedes, ni me acuerdo cómo, yo creo que por Facebook, no me acuerdo. Sí, bueno, ya como Instagram este tiempo, yo creo. Ha sido todo tan multiplataforma. Sí. Y cuéntanos un poquito, como antes de este momento que tú reconoces como el inicio de Chirimoya Alegre, el inicio de este proyecto, ¿qué cosas tú como de tu infancia o de tu vida previo a eso, tú sientes tú que conectaste en este camino alguna tía, algún familiar que de pronto era naturista o alguna experiencia en particular que tú crees que de alguna manera, viéndolo en perspectiva, se conecta con este momento ahí cuando estás terminando la universidad en que decides embarcarte en esto? Mira, la verdad es que no, familiarmente, no, nadie en mi familia ni vegetarianos ni nada, nada que ver. De hecho, ¿Algún mi pololo, familia, alguna persona así de bueno, otra familia? en ese momento, claro, me puse a pololear con un chef de alimentación cruda y vegana. Fue una influencia muy Ah, grande. pero antes o durante o después. Cuando yo estaba, es que estaba buscando cómo aprender un poco más de alimentación cruda y él estaba dando clase, era el único que daba clase en Ah, pero ya Chile. estaba en ese camino, Estaba buscando. claro. Es que igual es una búsqueda permanente, pienso, pero claro, yo ya estaba como en la onda y empezando a cambiar mi alimentación. Siempre pensé que me alimentaba sano, hasta que empecé a aprender de raw food y me di cuenta que no, así que como cambiar, no sé, por el Chocapic por Chocapic integral o la leche sin lactosa, no era realmente el camino saludable. Claro. Y claro, lo conocí a él y ahí aprendí, uff, un mundo, así se me abrió de verdad la visión de la alimentación, gigante. Pero a nivel familiar no, de hecho mi familia materna es árabe y muy buenos para la carne, para los lácteos, para el arroz, para los postres con mucha azúcar. Siempre fui así, o sea, no, no es que yo haya nacido en un entorno que lo haya facilitado, para nada, Ya. no. Pero bueno, Y surgió uno va así aprendiendo. como espontáneamente. Oye, y ese proceso de cambio que empezaste a tener, tú dijiste, empezaste a hacerlo gradualmente o dijiste, sabes que ya voy a hacer un detox y cambio todo de una? ¿Cómo se sube? Porque mucha gente hace ese proceso también, ¿no? Estás con Claro. una alimentación mixta con un montón de componentes, incluyendo sustancias inertes, ¿no? Muchos endulzantes, saborizantes, preservantes, y pasan de eso inmediatamente a una alimentación limpia, podríamos llamarlo así. ¿Cómo fue la experiencia tuya? No, yo lo hice de una. O ¿Mm? sea, partí, estuve como un año como cambiando el pan a pan integral, los tallarines integrales, ese tipo de cosas. Es lo que uno hace al principio. Empecé a dejar las carnes rojas, pero cuando dije, no, voy a cambiar mi alimentación, yo ni siquiera sabía lo que era un detox, ¿cachai? No estaban de moda, entonces, no, me metí de lleno a comer 100% crudo y vegano. Y Ah, eso implicaba sacar todos esos productos, o sea, todo lo animal, pero también todo lo que era cocido, procesado, todo lo que se compraba en un envase que duraba mucho tiempo. Ya como con el sello crudo y vegano elimináis un montón de alimentos convencionales. Y se me hizo más sencillo, pienso, por eso también, porque ni siquiera tenía que leer etiquetas. Cuando tú compras una fruta o una verdura, no leís una etiqueta, no leís sus no, componentes, no. el alimento, tal como viene. Oye, ¿tuviste en tu caso una crisis como curativa o fue un proceso como más amable? ¿Cómo lo viviste? No, sí, tuve. Allá. Es que igual uno como va haciendo hartos cambios al mismo tiempo, también dejé las pastillas anticonceptivas, ¿cachai? En ese periodo hartas cosas. Entonces, no, así me llené de acné, pero terrible, más de lo que tenía. Altibajos emocionales, muchas cosas, sí. Obviamente intestinalmente también hay Se movió. movimientos y cambios y uno se Fue llena la de gases. revolución. Sí, Claro. ¿no? ¿Cachai? ¿Qué onda? Pero también tiene que ver con, ahora lo sé, porque tiene que ver con el proceso y qué combinar, qué no combinar. Los horarios influyen tantas cosas.
Pero sí se tuve, especialmente emocional. Pienso que las emociones se modifican mucho cuando uno deja algún alimento o alguna sustancia, no necesariamente un alimento. Mm, mm. Oye, y Sí, en pues. estos cursos, claro, oye, y en los cursos que tú empezaste a hacer, me imagino que aparecieron personas también con inquietudes similares a las tuyas, ¿no es cierto? De alguna Sí, manera. ¿Ya? sí. Y en ese sentido también, bueno, cuando has hecho tus cursos, no sé, las has acompañado un poco también en sus propias desintoxicaciones, en sus propios procesos emocionales. ¿Qué ha pasado con eso? ¿También te han abierto esos espacios? Sí, es que se da de forma espontánea, porque no podéis separar tu mundo, no sé, físico, por decirlo de alguna forma, del mundo emocional, ¿cachai? Somos seres súper integrales, entonces, cuando empecé a modificar la alimentación te pasan tantas cosas, o cualquier hábito, pienso, Mm, que acudes a alguien que está ahí como apañándote, que necesitáis un poco de guía y contención, y muchas veces me he sentido un poco psicóloga también. De hecho, yo al principio hacía asesorías personales y lo dejé porque era muy demandante emocionalmente. Y pienso que hay expertos en eso. Hay personas que tienen que dedicarse a eso. claro. Pero sí, pues, está todo muy relacionado. Y de ahí también el proyecto fue girando un poco más a no solo alimentación, sino vida saludable, vida consciente. Mm, Y ojalá tratar de modificar todos los hábitos de nuestra vida hacia un camino más sano, más limpio, que sea eco, sustentable, ético, ¿cachai? mm. Entonces, las emociones sí son un factor clave, están siempre presentes también. Y así haciendo un hito dentro de tus experiencias, ¿cuáles fueron las experiencias que más te nutrieron así en tu formación o que más te gustaron, las personas? Así como partiendo desde esta persona que era chef y de ahí en adelante, ¿qué cosas fueron más significativas para ti en tu formación? Uf, Y tú tantas dijiste, cosas. esto, aquí estoy, voy a hacer este cambio, acá Mm. voy a hacer este otro cambio. Sí, pienso que es como la continuación de muchos sucesos. Igual Claro, conocerlo a usted a mí me encantó, porque realmente en Chile, de verdad, ¿y ustedes hace cuánto tiempo están como en este mundo más holístico? Hace harto tiempo. sí, un Y no ratito. hay muchos médicos que estén abiertos a esto todavía, ¿cachai? Después de igual hartos años. Y he ido conociendo a harta gente que sí, que cree que existe un camino alternativo, y algunos son médicos y otros son nutricionistas, pero también gente que, no sé, dueñas de casa, ¿cachai? Me ha tocado conocer mucha gente del mundo del yoga, etcétera. Me sirvió harto ir a Estados Unidos a estudiar porque allí estuve durante varios meses con gente que comía igual que yo y que se creía el cuento de que podemos cambiar hasta el mundo modificando la alimentación. ¿Cachai? Eso para mí fue bien simbólico. También participé de un festival de frutas como con 500 personas en Nueva York en que todo el mundo comía pura fruta, eran frugívoros así, pero de verdad loco, era otra onda. Y también saber que en muchos lugares del planeta hay personas que están conscientes de que comer vegetales de la forma más natural, vivir de una forma simple y natural es uno de los caminos posibles para combatir el cambio climático y tantas cosas que hoy día estamos buscando. Y también me sirvió mucho que me llamaran de la Villa Vía Natural, que ustedes seguro la conocen. Sí. Claro, Eh, Cuando yo estaba viajando me llamó una de las profes de una escuelita que había ahí, quizás ustedes estuvieron ahí, ¿no? La escuela Pehuen. No sí, sé, un par de veces hicimos actividades ahí. no sé qué pasó con esa escuela, Hoy no sé tampoco. cómo está la villa. No sé cómo está la villa tampoco. La No, última vez que fui estaba como un restaurante que estaba tirando el tema para arriba ojalá. de un pico, pero Sí, eso fue hace 2, 3 años. Oye, ojalá que nos cierren, por favor, los baños de asiento que tienen allá, que son Sí, con los únicos. baños de vapor está Ya, espectacular. está espectacular, son económicos. Te fijas, sí, no, claro, ¿no? Y no hay lugares fáciles donde encontrar esas posibilidades con tanta facilidad. Claro. no. Y que tampoco le hacen mucho marketing, pues la villa natural, imagínate, como llega gente de otros países a atenderse ahí, pues nadie conoce. Y En no Chile. llega la gente que está ahí en la casa. Y Mm. ahí la Inés, que nos Inés conocemos, Galvez, sí, Inés Galvez, claro que muy sí. linda ella. Ella para mí fue de mucha inspiración y ella me Sí. dijo, Belén, necesitamos una, imagínate ella, pues,
con su sabiduría y todo el talento que tiene, me dijo, necesitamos una profe de alimentación, y yo tenía 25 años. Le dije, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y me dijo, sí, necesitamos un curso de 3 meses, porfa, hazlo. Invéntalo, te damos todas las facilidades para que lo hagáis. Y ahí creé el curso, un curso que sigo dando hasta el día de hoy, que es el más completo de alimentación basada en plantas, que le pongo así, pero toda la energía. Y fue bacán. Ese fue como mi inicio de carrera, entre comillas, más profesional en este ámbito. Y muy agradecida de la IMES y de ese espacio también, que me permitió partir realmente. Y bueno, y no sé, tantos formadores. Cuéntanos un poco de los latinoamericanos, que eso conocemos menos. ¿Qué En cosa? estas cuentas que ha hecho, yo te vi un tiempo en algunos aspectos con una profesora de Argentina, y esta ruta que comentabas que hiciste por Latinoamérica, quizás. Hay gente igual que nos ve de otros países, conocer un poquito la onda latinoamericana de la alimentación sana que te ha tocado conocer. Lo que a mí me ha tocado está bien ligado al yoga, porque me fui de mochileo, en verdad, y así como a la vida, no tenía mucho plan, y llegaba a casas o a espacios cercanos de gente que estaba en onda de meditación, yoga, y estaba muy ligado al vegetarianismo. Entonces esas mismas personas estaban interesadas en aprender raw food, pues comida cruda. Y son comunidades que hay en todos los países, pienso. Y en Latinoamérica hay harta gente que está en esta onda. Además que tenemos acceso a tantos alimentos naturales, tenemos mucha suerte, entonces aprovecharlo creo que vale la pena. Pero en todos los países, me fui al norte, estuve en Iquique y en Arica dando clases hace el 2012. Y de ahí crucé a Bolivia, todo esto en bus. En Bolivia estuve con una amiga vegana y ella me llevó a unos centros, a un restaurante, hicimos clases en distintos espacios, pero siempre con gente que está más o menos ya en la onda. No es tan fácil llegar a personas que están muy alejadas de esto, ustedes saben. Ojalá compartir el mensaje con personas que están muy enfermas, que quieren hacer cambios y que no saben por dónde comenzar, eso sería ideal. Pero bueno, los medios de comunicación nos facilitan mucho la transmisión de estos mensajes. Y Bolivia estuve haciendo todo el borde, pues. Perú, Ecuador, y hasta Colombia, y de ahí me volví, hice lo mismo. Esa profe argentina, ella vino para acá, la Connie Bertola. Pero hay ya en todo el mundo, y pienso que esto está creciendo más rápido por la necesidad, la urgencia, por la crisis planetaria actual. Pienso que tenemos que ir hacia allá, pues, ¿cachai? Que no nos queda realmente otro camino. Sí, pues está bonito, y ha sido un tema ahí como recurrente en el programa y en este espacio, esa como el elemento de la simpleza. Ahí yo lo recalco más fuerte, que eres la primera invitada que lo toma desde ahí. Pero revisando así, recordando distintos invitados que hemos tenido, ha estado siempre esta idea de tener una vida como con más desarrollo espiritual, como con una alimentación que nos nutra y que a la vez nutra a todos los otros seres del planeta, sin este tema tan destructivo que hemos tenido los últimos 50 años sobre todo. Pero eres la primera que explícitamente levanta esta imagen como de lo simple, que me parece muy atractivo, y eso cómo ha ido como invadiendo tu vida, ahí ese elemento de simpleza, que ahí uno lo ve, no sé, a mi hija le gusta una niña que hace como que ordena la ropa así, como de manera minimalista. Buena. Hay como toda una onda así de simpleza que yo creo que está ahí, pero nunca lo hemos hablado. No sé qué piensas tú, Andrés, el tema de la simpleza. Bueno, eso me toca mucho porque, bueno, hay todo un movimiento en Japón asociado a una vida más sencilla porque el espacio es limitado, ¿ya? Entonces, claro, en la vida sencilla se hace referencia a cosas como, por ejemplo, hasta las porciones de comida son más pequeñas también, ¿ah? Tiene que ver con el hecho de pensar que una porción mucho más grande, de alguna manera, se está haciendo un gasto mayor y se le está quitando comida a otras personas. También esa es una imagen de conciencia que está ahí. Yo quería preguntarte otra cosa, además, como continuar con la imagen de la simpleza, en que, por ejemplo, cuando una persona quiere acercarse a tener una experiencia con una alimentación cruda, ¿ya? Por ejemplo, porque ha habido algunas personas que son youtubers que hablan sobre este tema, no van a poner nombre, por supuesto, para no generar polémica ni nada por el estilo, hablan sobre aquello,
pero también está la imagen de que a veces he visto algunos que vienen en países donde el acceso a frutas es todo el año. Por ejemplo, no sé, Costa Rica, por ejemplo, países que tienen frutas tropicales, ¿eh? O Brasil, por ejemplo, cerca del Amazonas, claro, y ahí tienen una cantidad de frutas impresionante todo el año y una temperatura también que es más cálida durante todo el Total. año, ¿no es cierto? Entonces uno dice, claro, poder tomar jugo de guanábana, no sé, parte un ejemplo, ya es mucho más sencillo. ¿Cómo ha sido tu experiencia de poder adaptarlo, por ejemplo, a una realidad como la nuestra, donde hay estaciones marcadas, donde hay inviernos que pueden ser duros también, ¿no es cierto? Y personas que viven en latitudes, no sé, como Punta Arenas, por ejemplo. ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación para que una persona que quiere tener una experiencia con una alimentación más cruda pueda hacerlo, pero en un contexto con estas características, no digamos limitaciones, características? Tipo, no, y es verdad, no en todos los lugares se dan las mismas condiciones para comer así. Y es cierto que cuando hace más calor dan ganas de comer más alimentos crudos y cuando hace más frío no, porque el cuerpo necesita otros nutrientes también y más calorías, etcétera, menos líquido y todo eso. Y claro, hay personas que me escriben de muchos lugares, incluyendo Punta Arenas. Mm. Me dicen, pucha, aquí con suerte llegan verduras y todo lo que llega está congelado, envasado. ¿Cómo puedo comer más natural? Y es difícil, o sea, no vamos a decir que no, ¿cachai? Es más desafiante. Pero siempre existe la alternativa de comer un poco más natural. Yo pienso que es poner en una balanza todas las opciones que tú tienes, ¿cachai? Y de todas esas opciones elegir las más naturales, con menos procesos, con menos aditivos químicos. Si tienes acceso a legumbres, ya con eso tenía una gran parte avanzada, porque si bien, y bueno, y a esto iba a decir también que en mi camino yo empecé a comer crudo, estuve como 2 años 100% crudo y vegana, y después empecé a integrar alimentos como las legumbres, cereales integrales, y hoy día tengo una visión mucho más amplia de la alimentación y no tan estricta, ¿cachai? Claro. Y ya teniendo acceso a legumbres que hay en casi todo el planeta, porque llegan envasadas, y dan ganas de comerlas en épocas de frío y de calor, tenéis avanzado un montón en el sentido de la nutrición, ¿cachai? Y eso acompañado con las verduras que tenga acceso y con las frutas que tenga acceso, bacán, pero dejando de lado, ojalá al máximo los productos procesados, que finalmente sabemos que son los más dañinos, y siempre que se pueda evitar el consumo de productos animales por tantas razones, por lo menos nuestra visión, mi visión, eh, se puede, ¿cachai? Se puede, pero es más desafiante, sí o sí, cuando hace frío. Y hay alternativas como sopas de verduras o guisos de verduras, así cremas de verduras con legumbres, hamburguesas de legumbres, los postres que igual son cálidos, en invierno igual rico, ¿cachai? Entonces hay muchas opciones, leches vegetales y los convertí en un chocolate caliente, en un flan, en una sopita, hay hartas alternativas. Pero creo que sí que es importante abrirse, no tener la mente tan cerrada que es muy difícil. Porque si te quedas con eso, no hay que hacer cambios, pues. Eso. Y ahí yo te llevo al tema de la sencillez, de la simpleza, porque también a veces pasa que te dicen cómo acercarte a un mundo más vegano, en este caso, por ejemplo, o con un predominio de las plantas. Hay muchos productos, ¿no? Que son extractores, las Spiralizer, por ejemplo, cosas para hacer tallarines. ¿Ya? Entonces, al final, también algunas personas pueden quedar con una imagen de que hay que tener cierta tecnología, o por ejemplo, los deshidratadores para mantener una temperatura, ¿ya? Entonces, al final, claro, una persona que no tiene el acceso económico a productos de este tipo también puede tener una alimentación con esas características sin tener que desembolsar tanto en tecnología, ¿no? Totalmente. Es que finalmente la visión de la alimentación viva es volver a como nuestros ancestros comían. No existía tecnología, ¿cachai? Hace miles de años. Ni siquiera había refrigerador. Entonces comías lo que la naturaleza te entregaba en el momento en que te lo daban. Y comer frutas, verduras, semillas, es un poco como el análisis cuando a mí me dicen, pucha, pero ¿es bueno o no es bueno comer esto? Bueno y malo son conceptos que nosotros elegimos, ¿cierto? Pero con tu cuerpo, con tu anatomía, tu fisiología, ¿qué podríais comer si estuvierais en la naturaleza? Es un poco el criterio. Sin acceso a mucha tecnología, ni siquiera a horno, ¿qué podríais comer realmente? Uy, no tantas cosas, ¿qué? Frutas, ¿cachai? Siempre. Algunas verduras, no todas, porque algunas hay que cocinarlas. Y semillas no vaya a estar comiendo kilos de semillas, porque solamente sacar una semilla a una planta te demoráis un montón de tiempo. Pero esas máquinas, como decís tú, licuadora, extractor y todo eso, simplifican harto el proceso. ¿Cachai? No vamos a decir que no, pero no son para nada requisitos. Salvo que uno quiera comer muy gourmet y hacer cosas muy elaboradas, como chef,
que hoy que es entretenido, hay gente que le gusta, pero no es una condición para comer así, y tampoco es más caro comer así. También existe ese mito que comer sano es caro. Y claro, si compras productos del Himalaya y todo súper envasado y con 1000 procesos, súper vegano y sin gluten y etcétera, igual si lo estáis trayendo de afuera y son marcas caras, obvio, va a ser más costoso, pero frutas, verduras, legumbres, ojalá tener una huerta, aunque sea chiquitita en la casa para sacar algunas hojas, ¿cachai? Hierbas medicinales. Los cereales integrales los podéis comprar a granel y no son caros. Existen hartas alternativas para, ojalá, erradicar ese mito de que comer más simple, más limpio es caro. Muchas veces ahorrar y dinero. Claro, ese mito está muy presente, pero ahí básicamente lo que es un consenso que señalabas tú, pero a nivel de la nutrición, desde todos los espectros, el tema de disminuir el consumo de animales. Ahí la discusión está en cuánto, si es 100%, 80%, 70%, pero todos estamos de acuerdo que la eliminación total o parcial del alimento de origen animal está en el núcleo de una alimentación como la vemos a futuro, tanto en términos de lo que hemos aprendido de la fisiología humana, como también de lo que vemos a nivel planetario, independiente del dolor individual que uno le genera a las especies animales en cierta forma de producción. Y en ese escenario es lejos lo más caro. Entonces, Totalmente. eliminando lo que significa el gasto en proteína animal, el presupuesto crece para poder distribuirlo en un montón de otras áreas. Incluso hay animales que son menos procesados, que son menos torturados, que tienen un valor que muchas veces es 4 veces más alto mucho que más un caro. producto carne normal, pero si uno come carne una vez a la semana en vez de una vez al día, va a salir mucho más barato comer carne de mejor calidad una vez a la semana que comer carnes de muy mala calidad y que hoy en día se vinculan con el cáncer de colon con mucho más riesgo que el fumar con el tabaco. Si viviéramos en un mundo honesto, científicamente a las carnes procesadas debieran tener una foto de una persona con una colostomía, de la misma manera que el tabaco tiene esta foto de la persona con la traqueotomía, porque el riesgo de cáncer de colon por carne es varias veces superior al riesgo de cáncer de pulmón por fumar. Ojalá que en adelante empiece a pasar eso, porque yo digo, ¿de qué medio cómo podemos llevar a la gente para que realmente empiece a hacer estos cambios? Porque depende de todos, ¿cachai? No solamente de algunos, que seamos poquitos modificando nuestra alimentación, nos sirve a nivel planetario. Quizás nos sirve personalmente porque tenemos más energía, estamos más sanos, etcétera, pero a nivel medioambiental, si no somos una mayoría, no sirve, ¿cachai? Los científicos hace como un mes dijeron que nos quedan 10 años, ¿cierto? Como para frenar la destrucción planetaria y evitar que finalmente nosotros mismos nos destruyamos. Si el planeta va a seguir algún ciclo y probablemente va a volver a surgir, ¿cachai? Los distintos ecosistemas, pero como raza humana no tenemos esa posibilidad. Y me doy cuenta que no se ha transmitido ese mensaje como debiera, ¿cachai? O sea, que todos estemos conscientes de eso. Y saber que o salimos juntos de esta o no salimos, eso es lo que pienso. Ojalá en adelante generar todas las iniciativas para generar esos cambios. Como decís tú, estas fotos en productos con carne, es difícil porque la industria ganadera tiene tanto poder, o sea, y tanto dinero, influye en las tomas finalmente de decisiones de los países. Así como gran parte de la industria alimenticia. Acá y ustedes como médicos también saben, pues, cómo están comprados finalmente el entorno médico y los que toman decisiones finalmente a nivel como más global. Claro. Ahí sí, lo que te voy a comentar un poco en la otra dirección, que ha sido mi experiencia de estos últimos 14 años, ¿Ya? que ha influido mucho más el tema de lo rico. Yo siento que el efecto más grande en todos estos años, por ejemplo, yo trabajo mucho con la suspensión de caseína, es una indicación bastante habitual en los pacientes que veo, y uno de los elementos que ha sido más positivo, por ejemplo, es tu página, que tiene un recetario con un montón de postres sin leche que son ricos. Para mí, desde el 2014
sobre todo que vino todo este tema de la revolución vegana acompañando la cocina, acompañando el tema gourmet. El salto ha sido espectacular, y uno lo vive en cosas como los helados, por ejemplo, que hoy en día los helados veganos, uno muchas veces tiene dudas si es vegano o no, porque está igual de rico que un helado con crema. Los quesos, para mí ha sido una locura, que los quesos veganos ahora son ricos, pues tienen la textura, tienen la sensación, tienen todo un tema que acompaña esos elementos que más pide la gente. Yo siento que por un lado está este tema de disfrutarlo, y por otro lado está este tema del sabor, que cuando yo partí con estas prácticas más naturópatas, y a veces con los pacientes como nos reíamos así, como que era peor tener la rinitis o estar comiendo todo el día así, súper fome, así, como que la persona no disfrutando. Y ahí yo creo que esa imagen de la simpleza es un camino que yo creo que como rescataba Andrés en esta propuesta cultural del Japón y de muchos otros lugares, yo creo que hay un camino espiritual que tiene que ver con conectarse, con disfrutar con las cosas más sencillas. Y eso yo creo que es un trabajo también de amor propio, que es muy significativo, pero el que las cosas sean ricas ayuda muchísimo. Sí, mira, yo quisiera agregar una cosa que tal, es un poco más antroposófica, a propósito sobre esto, que hay un libro re interesante de Joël Aclamant, que es un libro que ahora se llama Sabemos Comer, habla un poco sobre eso, y ese libro habla sobre, es un libro escrito por un chef antroposófico, ya sobre la visión del cocinero en relación a la comida. Y explica un poco que hay como 4 formas de enfocar la alimentación desde esa visión, donde hay una forma que es como el cuerpo físico, que hace referencia a los nutrientes, ¿no es cierto?, las macromoléculas, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas. Esa es una visión que está muy bien, que ayuda bastante. Una segunda, que es una visión como desde las fuerzas vitales, hace referencia a una alimentación rica en vida, que también es, que se está abogando por eso. Después hay una visión que hace referencia a un vínculo emocional con la alimentación. Y ahí aparece me gusta, no me gusta, ¿ya? Y después habría una visión que es más desde el yo, que es una visión de la conciencia, que es una toma de decisiones. Pero efectivamente, la más difícil de trabajar es la me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta. Esa es la más difícil, ¿eh? Porque muchas decisiones que se toman en la vida en general tienen que ver con eso, ¿no? O sea, la publicidad, el consumo de cosas, se basa en me gusta, no me gusta, me siento contento, no me siento contento. Entonces, ahí por esa razón, yo te pongo tanta barra con los postres a propósito, ¿ya? Porque efectivamente competir, y eso pasaba al principio con una persona que hacía por ejemplo, ¿cómo se llama? Sería, por ejemplo, un cóctel con diferentes canapés, cómo hacer un cóctel de canapés que sean igual de competitivos que uno tradicional con estas opciones. Entonces, ahí se produce, y ahí está el tema de es rico, no es rico, me gusta, no me gusta, que de hecho cuando uno deja indicaciones de alimentación, sabe que hay ciertas fechas del año que no se pueden hacer. Por ejemplo, en esta época del año, en diciembre, es muy difícil indicar una alimentación más depurativa porque vienen ahí Año Nuevo. Entonces ahí estamos perdidos en ese sentido. Pero entonces, ¿cómo le ofrecemos cosas que sean agradables, que sean atractivas? Y yo creo que estamos acercándonos a ese camino bastante más rápido de lo que pensamos, ¿no? Sí. Eso es súper valioso ahí de tu trabajo, ahí además de los postres. Me acuerdo el año pasado cuando hicimos el taller ahí dentro de NET, que hiciste como unos tallerines de zapallo italiano con una salsa de pimentones, y la cuestión estaba demasiado rica. Sí, todos los alumnos así como pidiendo más. Qué rica y fue súper fácil de hacer, sí. Sí, qué simple. Realmente simple, pero rico, por una cosa que uno comería así en un contexto de celebración, sin ningún descargo por eso, pues como no tenía nada que envidiar a una cosa así de tallerines de harina refinada, con una salsa de tomate ultra procesada, con carne más procesada todavía que la salsa. De hecho, estaba como más rico. Tiene como y ese uno como de las metas, ¿cachai? De cuando uno cambia la alimentación, no tener que sacrificar el placer por la salud, sino que no son excluyentes necesariamente. Pero tenemos igual metido en la cabeza que sí, que lo rico hace mal y que lo que hace bien es fome. Exacto. Muy, muy metido en la cabeza. Entonces,
bueno, es un desafío permanente tratar de hacer alimentos que sean realmente saludables, porque también muchas cosas se venden como sanos, pero son súper altas en sal o en aceites, o tienen estos endulzantes artificiales que terminan siendo peor que el azúcar muchas veces. Entonces, ¿cómo hacerlo realmente saludable y realmente rico? Yo creo que es un proceso. También tiene que ver con que uno mismo vaya despertando las papilas gustativas en la medida en que más alimentos naturales comes, más sientes los sabores de esos alimentos. Pero para una persona que no come así, tener que llegar a probar algo nuevo, muy natural, tenéis que estimularlo de alguna forma. Entonces, las especias, los condimentos sirven un montón. Utilizar fuentes de azúcar más naturales como los dátiles, frutas secas distintas, o por último, si hay a usar un azúcar, que sea azúcar integral de caña, por ejemplo. Si hay a usar alguna sal, ojalá que sea una sal más natural y no la biosal o de ese tipo de cosas. Aprovechar, no puedo hablar de marcas, perdón. Aprovechar. Si se puede, yo me salvé ahí en ñam, que me tocó en ñam hablar de la sal Lobos. Y la sal Lobos de mar no es de mar, pues. Como en Chile no es legal, le ponen sal de mar y es la sal más gruesa. Y termino la exposición y levanta la mano, hola, soy no sé quién, gerente de producción de sal Lobos. Y yo dije, oh. Y me dice, no, yo solo quería decir que es verdad que es la misma sal, que la dejamos más gruesa. Y claro, yo soy gerente de producción, pero no tenía idea que la sal de mar es tan distinta a la sal industrial y bueno, lo vamos a revisar, pero nada, pues solo quería que era verdad, sí, así. Bueno, igual bacán sí, que lo fue bacán, pues, pero en el momento así. fue como, aquí me llegó la demanda por injuria y calumnia. Pero, claro, va a salir en Twitter de nuevo otra vez. Bueno. Claro, pero... Oye, Belén, yo quería, bueno, aprovechar, bueno, igual, imagínate, ya nos quedan 15 minutos nomás de entrevista, y yo quería aprovechar que como estamos en la época de Navidad, como es diciembre, ya, un poquito, si pudieras compartirnos alguna sugerencia para las personas que nos están escuchando o nos están mirando, de cosas que se podrían hacer pequeñas, ya, para empezar a agregar a los menús navideños y de Año Nuevo. Ya. Bien práctico. Hay muchas opciones, y voy a pasar el dato de que esta semana vamos a publicar un libro gratuito, un ebook navideño, ya de comida vegana, muy sencillo. Lo estamos haciendo con una tienda vegana con verde vegano y va a estar disponible en la página, se los puedo mandar también para que tengan ahí como más recetas. Pero ¿cómo es la página para que la gente la tenga? Yo creo que va a estar en mi página en chirimoyalegre.cl. www.chirimoyalegre.cl con una sola A o Chirimoya A Alegre. Con una sola A, chirimoyalegre.cl. Perfecto. Y en Instagram, chirimoya_alegre. Y lo mismo en Facebook. Y ahí lo vamos a difundir porque hace falta este tipo de alternativa y que uno realmente pueda derrotar el mito de que es difícil, de que es caro, de que no es rico, etc. Pero pienso que para comer un poco más sano, porque no toda la gente quiere comer 100% basado en planta y 100% natural, pero podemos tener como alternativas para ser inteligente en la alimentación. Y por ejemplo, partir, si vaya a comer mucha comida, parte con lo más saludable, que puede ser una ensalada gigante, antes de comerte el pedazo de lo que sea que venga después, porque la fibra de los alimentos sacian un montón. Entonces, hacer una ensalada rica de muchos colores, con aderezos que tengan, por ejemplo, castañas de cajú, como esa salsa que probaste de los tallarines, que era pimentón con castañas de cajú principalmente. Fuentes de grasa como tahini, o almendras, o nueces, hacer algún aderezo rico para una ensalada, y partir así la celebración va a hacer que comamos menos de lo que venga después. Y eso que venga después puede ser más saludable o menos saludable, pero ya tener como un aporte grande de fibra y antioxidante en el cuerpo es súper importante. Los postres, todos se pueden reemplazar. Hoy día con leches vegetales podemos hacer flanes, mousse. Por ejemplo, hicimos una de estas recetas, del recetario que les comento es garbanzo cocido con dátiles, con chocolate, chips de chocolate y vainilla. Y es un mousse de chocolate exquisito que uno no se imagina que tiene garbanzo. Estoy comiendo garbanzo, que tiene triptófano, que tiene proteína. Un montón, pues. No hay azúcar. ¿Ah? Claro, tiene cacao y garbanzo todo en uno, es como un mousse antidepresivo. Claro, por el triptófano, que es precursor de la serotonina en el fondo, por eso.
Exactamente. Qué bueno. Y te ayuda también a sentirte mejor y puedes dormir mejor en la noche, etc. Mira. Pero usar las legumbres más en todas las preparaciones, dulce y salado. Hoy día existe, no sé, pues un brownie con lentejas o con porotos negros. Está lleno de ese tipo de alternativas. Y en vez de usar en las mismas recetas de postres, que puede ser que tengan, en vez de usar leche animal, usar una leche vegetal. En vez de usar crema, crema de coco, por ejemplo. En vez de usar harinas refinadas, podemos usar coco rallado, podemos usar frutos secos molidos o semillas trituradas. Y en vez de usar azúcar, frutas secas. Esa es mi recomendación. Dependiendo de la preparación, como, pero el dátil, por ejemplo, o las pasas o la ciruela seca, como concentran su dulzor, son tan dulces cuando pierden el agua que no es necesario añadirles azúcar procesada extra. Entonces, si quieren hacer una masa, por ejemplo, usen dátiles con algún fruto seco. Eso es como la típica combinación cruda y vegana. No sé, pues dátiles y almendra. Y si es muy caro eso, pueden ser pasas y semillas de maravilla, que es la alternativa más económica. Por ejemplo, abrir un dátil, ponerle un poco de mantequilla de maní y un par de almendras, y eso ya es como un sneaker, ¿cachai? Ahí son tantas opciones. Los canapés, como tú dijiste, canapés que llaman la atención, las frutas y las verduras, son súper atractivas visualmente, porque los colores, las formas, etc. El brócoli, por ejemplo, mucha gente dice, uy, brócoli, qué asco, y en verdad hace tan bien, tiene ustedes saben, tantos componentes anticancerígenos, y si lo cocinamos no demasiado, solo un poquito, para que quede como verde fosforescente, que esté como al dente, tiene un sabor, no sé cómo llamarlo, pero ya no se siente como asulfurado, ¿cachai? No se siente como que raspe la garganta. Y eso lo podéis combinar con una mayonesa vegana, con un yogur vegano, si quisierais hacerlo como un canapé. Hay tantas alternativas. ¿Qué vamos a compartir? ¿Cómo es tu opinión respecto de la miel? Mira, es difícil. Dale. Yo soy vegana desde hace hartos años ya como por ética, hasta ahí más allá de la salud. Entonces, personalmente no consumo miel y no le ando diciendo a la gente que coma miel, pero tampoco voy a juzgar a alguien que coma miel o criticarla. Pero si alguien come miel, ojalá que sea miel de abejas bien cuidadas, que conozcan, ojalá, a los productores de esa miel, y que sepan cómo las alimentan, porque todo el tema de las abejas que las empiezan a alimentar con azúcar, que muchas veces las queman cuando los panales están con alguna toxina. El tema de sacarles la miel igual a la abeja en sí misma le afecta. Claro, que ahí en la apicultura biodinámica, que es una rama de la agricultura biodinámica que pertenece a la mirada global de la antroposofía, se trabaja solo con el excedente de la miel. Ya, con lo que el ciclo natural del panal y de la abeja reina, no se interviene en ningún proceso y no se cultiva el polen, ni se cultiva ninguno de estos otros productos que estresan al panal y solo se va retirando el excedente. No tenía idea. Claro, las abejas producen mucha más miel de la que son capaces de consumir y no paran nunca. Pues, como que solo... ¿Y esa miel dónde la conseguí? Hay varias, Auquinco se llama la marca de Mirencho Ruiz. De la persona con la que hemos estado más cercanos, pero hay como 3 o 4 productores de miel biodinámica que trabajan con ese ciclo. Yo creo que vamos a tener un programa sobre miel, yo creo. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a invitar a la Mirencho, es muy bonito. Creo que vamos a hacerlo porque es muy bonito, porque ella también se llama pedagogía Waldorf, entonces cuando explica el tema de la miel es como un cuento de hadas. Entonces la gente que le tiene miedo a las abejas termina amándolas después de eso. A propósito, es muy bonito, es muy lindo la forma en que se trabaja y también cómo se ve el panal como una estructura donde la abeja haciendo una metamorfosis desde sus principales trabajos hasta los trabajos finales de su vida. Es impresionante, ¿eh? Increíble el ciclo de la abeja. Bueno, y es muy bonita la imagen de la luz, que básicamente las abejas convierten la luz en miel. Entonces, en miel. Son trabajadores de la luz. Convertir el sol en comida así en lo práctico. Sí, es increíble. Bueno, y ahí yo pienso al tiro en todas las plantas. Claro, pues la luz en sí misma y en alimentos. Sí, igual para personas que por alguna razón están evitando los productos de origen animal, que pueden ser tantas razones, una alternativa a la miel que podía hacer en la casa es hidratar pasas, por ejemplo, pasas rubias, y luego las licúas. Y te quedan como una miel, endulza como una miel, y podéis usarla de la misma forma.
Qué O sea, rico. hay muchas alternativas. Oye, súper cortito, ¿puedes explicar cómo se hace un tipo de mayonesa vegetal? Muy así como general nomás. Hay hartas formas. Por ejemplo, ya uno muy simple, que no es una mayonesa, pero en clase lo hacemos, se llama paltonesa. Ya, Es palta con agua, un poquito de jugo de limón, un poquito de ajo, sal, yo le pongo jengibre y la textura queda como mayonesa, ¿cachai? Cuando ya, la licuas. Pero perfecto. la mayonesa tradicional vegana es papa cocida, zanahoria cocida, le pone un chorrito de aceite, jugo de limón y sal. Y Perfecto. listo. Y tiene sabor a mayonesa, textura a mayonesa, color de mayonesa. Perfecto. Muy bacán, Bien, así de fácil. bien. Mm. Bien. Muchas alternativas. Hacer yogures vegetales, por ejemplo, con frutos secos, con coco. Es hacer la leche vegetal, ojalá ponerle probióticos después para que fermente. Y para espesar le puedes poner algo como agar-agar, que es una alga que espesa, y queda como un yogurt. ¿Cachai? O sea, hay muchas, muchas alternativas, más caras, más fáciles. Depende, Mm, si uno se quiere complicar la vida con la alimentación, se puede complicar la vida, pero también si lo quiere hacer más simple, existen esas alternativas. perfecto. Ahora nos toca abrir el espacio a las preguntas. Nos acompañan en directo Mane y Víctor Páez. No sé si quisieran preguntar algo, comentar algo. La Manuel parece que preguntó algo, ¿no? No sé cómo se ve aquí. No había dicho un comentario de Ñami. Ay, preguntó cómo se llama. De hambre. ¿Cómo se llama aquí? No sé, ¿qué Hola, quería saber, Daniel. Mane? Hola, Mane. ¿Cómo están? Bien, pues, gusto verte de nuevo. No había preguntado cómo se llamaba lo de la miel porque justo como que se cortó, entonces, Auquinco. Auquinco, sí. vale. Suena como el guruguru. Auquinco. Pero es maravilloso ese mío, yo tengo miel Auquinco, ya por si Sí, acaso. no, y se nota el tiro lo distinto. Sí, se nota el tiro a propósito de aquello. ¿Alguna pregunta, Mane? Agradecer el espacio porque igual ahora con todos los cambios que he estado realizando con parte de la alimentación, conocer un poco más de lo que es consciente eh, es necesario y claramente como hablaban al principio es algo que no se encuentra en todas partes. No hay escuelas veganas, por ejemplo, hablaba el otro día con una paciente que su hijo quería estudiar para ser chef vegano, pero acá no había, tenía que viajar afuera. Mm, A eso me costaba un poco más. Entonces mm, lo encontré como potente y que ahora se está hablando mucho más. Eh, Obviamente se agradece el espacio para generar el cambio, que es lo que mm, veo con mis pacientes que eh, por ejemplo, cuando yo partí con atenderme con Ivo, cambiamos la alimentación, sacamos la caseína, los lácteos, y para mí fue una desinflamación maravillosa, total. Y ahora yo trabajo mucho con pacientes que tienen inflamación, y en osteopatía y en PNI, que es la psiconeuroinmunología, hablamos mucho de la inflamación de bajo grado, ligadas a la alimentación, y aparte, bueno, la parte, lo demás de emoción. Pero la alimentación es fundamental para generar el cambio. Yo, por ejemplo, ahora esta semana estoy con una especie de ayuno de comer verduras y frutas, todas que solo les llegue el sol, aprovechando como el detox por el eclipse. Y la verdad es que siento la Oh, abstinencia y siento esa, no tengo hambre, ¿cachai? O sea, no está esa sensación de angustia por comer y lo encuentro muy, muy poderoso, me siento con más energía. Entonces, es muy bonito. Gracias por el espacio y ahora te sigo en Instagram, Chirimoya Alegría. Ana María Belén. bacán. Oye, ¿verdad que uno se siente así como con más energía? Que la energía del alimento pasa a ti mismo, eso es súper concreto, pero Oye, hay que probarlo. oye, te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que yo soy insistente con la receta. ¿Oye, alguna alternativa para el pan de Pascua? Ah, sí, pues, de hecho, voy a pasar el dato que estamos haciendo un taller de Navidad que comienza el lunes, ¿Ya? y una de las recetas un pan de Pascua crudo y vegano, ni siquiera Ya. vegano. Ah, ni siquiera Mira, vegano. enseguida No. vegano, crudo y vegano, ya. Y la ¿Ya? base, para que vean lo fácil que es, yo mezclo porque hice hartos intentos durante estos años de pan de Pascua y creo que llegué a lo mejor, ¿cachai? A mi punto óptimo de pan de Pascua. Y es zanahoria rallada, procesada, le pongo harina de almendras, que son almendras trituradas nomás, coco rallado, dátiles,
todas las especias de pan de Pascua, canela, nuez moscada, vainilla, ralladura de naranja, y con eso hago una masa, y en vez de ponerle esta fruta confitada, le pongo cranberries, pasa, almendras, nueces, pistacho, etc. Y eso lo llevo al deshidratador para que sea crudo, pero las personas lo pueden llevar al horno. Igual, pero es sin harinas porque usáis almendras molidas y coco rallado en vez de harina. No, y necesitáis huevo porque el dátil pega eso. Y todo lo demás son vegetales naturales, así que de verdad muy nutritivo, muy fácil. Oye, la última, ¿o está pasando una ambulancia? No. ¿Y para el cual es mono? ¿Alguna alternativa? Sí, sabéis que en mi página en Instagram tengo mi receta de colamo, ¿no? Pero es, mono, ya. sí, es leche vegetal que puede ser de almendras o de soya o de coco, la que quieras hacer en la casa. O bueno, la podéis comprar también la leche de almendras. Con café, ojalá algún café orgánico, bueno. Las especias de la cola de mono que son las mismas, ¿cachai? Nuez moscada, clavos de olor, vainilla, canela. Y eso se mezcla y listo. Pero si quisierais ponerle aguardiente, que es como la base de la cola de mono, puedes. Entonces eso ya como es una elección. Pero queda muy rica y en vez de endulzarla con azúcar le ponemos o dátiles o pasas o sirope de agave. En su caso yo creo que le pondrían miel, me imagino. Pero puede ser también dátiles, pasa. Canela también. No sé si, bueno. Claro, es que tenéis que infusionar esas especias, la canela, los clavos de olor, si le quieres poner naranja, que también lleva, lo infusionas en agua con el café y ya cuando tenga un sabor muy concentrado lo mezclas con la leche de almendra. Perfecto. Y al final le pones el aguardiente si que quieres. Perfecto. Yo quería retomar por última vez este tema como de la simpleza que hemos levantado también, junto a estos temas que existe como un temor al hambre, así como institucionalizado, que nosotros una de las primeras cosas que descubrimos con la talasoterapia y con las formas más simples de alimentación, que es muy difícil, como morirse de hambre. A mí me tocó una vez estar ahí en Puerto de Hambre, en el sur, donde está esta historia de los marinos que fallecen porque se quedan sin comida, y uno mira y hay raíces comestibles, hay frutos, hay tanto que podemos comer, y al final el tema del hambre pasa más como por la ignorancia que porque realmente vivamos en un mundo que no tenga comida. Aparte de que calculan ahí que estamos botando casi el 60% de la comida que producimos y vivimos ahí con ese elemento tan poco ético de tener un 5, un 6%, dependiendo del lugar, de personas viviendo en situación de hambre y teniendo que botar más del 60% de lo que se puede comer. Y además aún hay un montón de cosas que se pueden comer y no las consideramos. Y estamos todo el tiempo generando un estrés y una complicación. Entonces ahí quería invitarte si comentabas un poquito más este tema del levantar lo simple, como en términos así de vida, más allá de tu propuesta de la alimentación, y a cerrar con lo que tú quieras. Habitualmente en el programa le damos la oportunidad al entrevistado de aprovechar estos últimos minutos para comentar lo que quiera. Le pedimos siempre que ojalá dé coordenadas para que la gente que ve el programa y se interesa en el tema pueda seguirte, como reforzar tu página web. Ahí en Facebook, cuando estaba subiendo la invitación, parece que figura como a nutrir la vida y no como Chirimoya Alegre, como el Instagram. Sí, ese es el link, porque ya existía un Chirimoya Alegre. Claro, y en Nutrir la Vida en Facebook me quedó como la página que la pusimos ahí en el vínculo de la entrevista. Ya, bacán. Y eso, pues, comenten lo que tú quieras, si puedes, un momento del simple. Y después cerramos siempre con Andrés, que hace un comentario respecto a la situación astrológica de cada semana. ¡Ay, qué entretenido! Agradecerle a Víctor, a Mane, a Constanza, que nos acompañan hoy día de manera en directo, y un saludo a todos los que nos acompañan de manera diferida en cualquier hora, momento y lugar. Así que muchas gracias y invitarlo el próximo miércoles a una nueva versión de Intersubjetivo
con la compañía del psicólogo Bruno Solari, quien nos va a comentar acerca de mindfulness principalmente. Así que, pucha, muy contento de haberte tenido hoy día con nosotros, Belén. Felicitarte nuevamente por tu trabajo y saludarte, Andrés. Que tengan una buena semana y nos encontramos nuevamente el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias también a los dos. Pucha, me dijiste tantas cosas, pero me quedé en el tema de lo simple, ¿cierto? Y este miedo a pasar hambre que está muy difundido. También la idea de comer vegetales como comer solo lechuga con tomate. Y ese es un mito porque existen muchísimos tipos de vegetales que podemos comer. Y no solamente hojas, sino que las legumbres son saciantes, los cereales, los frutos secos, etc. Pero también considerar que nuestros antepasados vivían en situación de escasez por semana, o sea, ayunaban durante muchos días y era su condición y tenemos igual esa capacidad fisiológica, ¿cachai? Ahora que está más de moda el ayuno intermitente, mucha gente tiene susto de ayunar algunas horas, siendo que nuestro cuerpo puede sobrevivir sin comida varios días, no solamente algunas horas. Entonces, no temer con eso, pero esto está ligado a un sistema de vida de sobreconsumo, ¿cierto? No solo en la alimentación, necesitamos mucho de todo, productos, los espacios, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo al final va pasando con la alimentación y cuando uno se da cuenta que no necesita tanto para estar bien, para tener energía y para que tú te sientas saciado, tampoco necesitas comer tanto, pero sí elegir los alimentos apropiados, ¿cachai? Los correctos, que te aporten suficientes nutrientes, que te aporten fibra, para que genere saciedad, etc. Y mientras menos alimentos consumimos, menos alimentos probablemente vamos a votar también, como decís tú, y encuentro terrible que se esté votando, no sabía, un 60%, encuentro que es demasiado y claramente no es un comportamiento ético. Pero volver a lo simple, tratar de pensar antes de comprar, ¿cachai? Lo que sea que vamos a comprar, saber de dónde viene eso que vamos a comprar, cuáles son los efectos de eso que vamos a comprar, sea alimento o cualquier otra cosa, y si realmente lo necesitamos o no, ¿cachai? La alimentación está completamente, la alimentación consciente invita a eso, pues, a cuestionarnos, a estar presente, a observar y a elegir de la forma más responsable posible. Podemos comer poco, no sé si es necesario comer poco, suficiente, yo creo que esa sería la palabra. Sentirnos bien sin llenarnos de comida, sí, y comer alimentos ricos, naturales, saludables se puede, y existen muchas formas de hacerlo. Creo que sí hay que aprender a hacerlo. Así que todo invitado a nuestras clases, obviamente. Si nos pueden seguir por Chirismo y Alegre en Instagram, Facebook, la página, tenemos un taller de Navidad. En enero tenemos un programa detox de 3 semanas que vamos a darle dura a todos los vegetales crudos, y recetas, y clases online, y un montón de cosas. Estamos siempre generando clases nuevas. Y gracias por la invitación, me encantó estar acá. Ojalá haya servido un poco para motivar a más personas a comer más simple y natural. Y estén atentos al libro que les voy a compartir, porque quizá ustedes también lo pueden compartir. Este libro de recetas navideñas. Fantástico. Como Andrés estaba pidiendo más recetas. Muchas gracias por la invitación, me encantó estar acá y verlos. Igualmente. Muchas gracias, Belén, por estar con nosotros. Y finalizando el programa de hoy día, bueno, me voy a adelantar un poco. El próximo lunes tenemos eclipse solar, a propósito, que va a ser cuando el Sol en este momento está en la constelación de Sagitario, ¿ya? Y Sagitario, a propósito de lo que estamos conversando, está asociado a la fe, a las creencias, a la filosofía, a la espiritualidad, al sentido de la vida, ¿no? Y de alguna manera una experiencia de un eclipse hace referencia a que simbólicamente el Sol muere, y renace, ¿eh? Muerte y renacimiento. Entonces, de alguna manera lo que se aproxima es una muerte y un renacimiento en relación a nuestras creencias, a lo que consideramos importante en la vida, hacia dónde ponemos nuestra energía, y por supuesto que, miren, interesante, hablando de un cambio tan radical como en el estilo de vida, la alimentación, la forma de hacer las cosas, por supuesto que está asociado a este tipo de fuerza. Así que hayas venido justamente cuando el Sol está en Sagitario, no es extraño, a propósito, ¿ya? Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, Ivo, Belén, a todos los que están presentes, y nos vemos muy pronto en otro capítulo de nuestro programa Intersubjetivos con otro interesante u otra interesantísima invitada. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao.